Navidad especial hoy. Mi prometida va a vivir con nosotros, anunció mi hijo Valentín en nuestra cena de Navidad. Tú te vas a adaptar. Yo siempre me adapto. Sonrió Beatriz mirándome directamente a los ojos. Su sonrisa era fría como el viento de diciembre que golpeaba las ventanas de mi casa. Pero su sonrisa desapareció cuando yo sonreí. Tomé un documento de mi bolso y dije: bueno, yo también tengo novedades. El silencio cortó el aire como un cuchillo. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban, pero ya no había magia en esa mesa, solo tensión. Valentín me miró confundido, con un pedazo de pavo a medio camino hacia su boca. Beatriz frunció el ceño, perdiendo por primera vez esa máscara de dulzura que usaba cuando había visitas. ¿Qué tipo de novedades, mamá? Swing, preguntó mi hijo con esa voz que usaba cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. Recuerdo ese mismo tono cuando rompió el jarrón de su abuela a los 8 años. Pero ahora Valentín ya no era ese niño de ojos grandes que corría hacia mis brazos cuando tenía pesadillas. Ahora era un hombre de 35 años que había olvidado el sacrificio de una madre. Había olvidado las noches en que trabajé como costurera hasta que mis dedos sangraran para pagarle los estudios. Había olvidado cómo vendí mis joyas de matrimonio para comprarle su primera bicicleta. Los recuerdos me golpearon como olas furiosas. Valentín durmiendo en mi pecho con sus deditos como pétalos, aferrándose a mi blusa cuando los truenos lo asustaban. El olor de su cabello recién lavado con champú de manzanilla. Sus risas llenando cada rincón de esta casa que construí con tanto amor. Valentín solía decirme que yo era su heroína. Susurré, más para mí misma que para ellos. Que cuando fuera grande, iba a cuidarme como yo lo cuidé a él. Beatriz soltó una risa seca. Bueno, Hortensia, los niños dicen muchas cosas. Los adultos tienen responsabilidades diferentes. ¿Responsabilidades? Esa palabra me atravesó como una flecha envenenada. ¿Cuáles eran mis responsabilidades ahora? ¿Convertirme en una sombra en mi propia casa? ¿Fingir que no veía cómo ella revisaba mis estados de cuenta de la pensión cada mes? ¿Pretender que no me dolía cuando me trataba como una carga? Mamá, Beatriz tiene razón, dijo Valentín, y esas 5 palabras fueron como puñaladas. Necesitamos privacidad. Somos una pareja joven. Tú entiendes, ¿verdad? Entender. Siempre me pedían que entendiera cuando llegaba tarde porque estaba con ella, que entendiera cuando cancelaba nuestros almuerzos dominicales, que entendiera cuando ya no me llamaba mamá, sino Hortensia, como si fuéramos extraños. Claro que entiendo, respondí con una sonrisa que me costó toda mi fuerza. Entiendo más de lo que creen. El documento en mis manos se sentía pesado, pero no tanto como el peso de las humillaciones que había soportado en silencio durante los últimos meses. Desde que Beatriz apareció en nuestras vidas, todo había cambiado. Al principio fueron comentarios sutiles sobre mi edad, sobre lo anticuada que era mi forma de cocinar, sobre cómo mi presencia incomodaba a sus amigos cuando venían de visita. Después llegaron las reglas no escritas. Ya no podía ver mi telenovela favorita en la sala porque ellos necesitaban su espacio. Mi sillón preferido, donde había amamantado a Valentín y donde su padre me abrazaba durante las noches frías, de repente se convirtió en territorio prohibido. «Es que el sofá nuevo no combina con ese sillón viejo, Hortensia», había dicho Beatriz con esa falsa delicadeza que dominabas a la perfección. ¿No crees que sería mejor donarlo? Donar, como si mis recuerdos fueran basura que estorbaba en su nueva decoración. Como si 40 años de historia
pudieran empacarse en una bolsa y entregarse al primer necesitado que pasara por la puerta. Pero yo había callado. Como siempre callaba, como me habían enseñado que debían callar las mujeres de mi generación. Sonreír, asentir, adaptarse, siempre adaptarse, hasta hoy. Bueno, dije levantándome lentamente de la mesa, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en mí. Creo que es hora de que sepan cuáles son mis novedades también. El documento crujió entre mis dedos. 69 años de vida me habían enseñado que a veces el silencio es supervivencia, pero otras veces el silencio es rendición. Y yo ya no estaba dispuesta a rendirme. Merezco más que esto. Esas palabras resonaban en mi mente como un mantra silencioso mientras veía sus caras de expectación. Beatriz tamboriló sus uñas perfectamente pintadas sobre la mesa. Ese gesto que había aprendido a reconocer como señal de impaciencia. Valentín se movía inquieto en su silla, esperando que yo dijera algo que lo tranquilizara, que confirmara que seguiría siendo la madre obediente y silenciosa de siempre. Pero los recuerdos me transportaron a otro tiempo, cuando esta mesa estaba llena de risas verdaderas y amor incondicional. Cuando Valentín tenía 5 años y me despertaba a las 6 de la mañana solo para decirme que había soñado con dragones, pero que yo lo había salvado con mi superpoder de hacer café con leche perfecto. ¿Cuál es tu superpoder, mami? Me había preguntado esa mañana lejana, con esos ojos brillantes que ahora evitaban mirarme directamente. Mi superpoder es amarte más que a mi propia vida, le había respondido, besando su frente sudorosa después de la pesadilla. Cuánto habían cambiado las cosas. Ahora mi amor parecía ser una molestia, un obstáculo para su nueva vida perfecta con Beatriz. Una mujer que había llegado hasta nuestras vidas hace apenas 2 años, pero que ya había logrado lo que ningún terremoto pudo hacer: resquebrajar los cimientos de nuestra familia. Hortensia, ¿vas a decirnos qué tienes ahí o vamos a pasar toda la noche esperando? Drenia, dijo Beatriz con esa voz dulce que usaba cuando había testigos, pero que escondía veneno puro. La misma voz que usaba cuando me pedía que no usara tanto perfume, porque a ciertas edades es mejor ser más discreta. Discreta, invisible, inexistente. Eso era lo que realmente quería que fuera. Recordé la primera vez que la traje a casa. Valentín estaba tan nervioso, tan emocionado de presentármela. «Mamá, vas a amarla», había dicho. «Es perfecta para mí». Y yo, como buena madre, había abierto mi corazón y mi hogar para recibirla. Había cocinado sus platos favoritos, había reorganizado la casa para que se sintiera cómoda, había tratado de ser la suegra perfecta que todas las novias desean tener. Qué ingenua fui al pensar que el amor se gana con amor. La primera señal de alarma llegó cuando sugirió que mi habitación estaba desperdiciando espacio, porque era muy grande para una sola persona. Podrían convertirla en una oficina para Valentín, había dicho casualmente durante el desayuno. Y tú podrías tomar la habitación de huéspedes. Es más acogedora para alguien de tu edad. La habitación de huéspedes. El cuarto más pequeño de la casa, el que daba al patio de servicio y donde se escuchaban todos los ruidos de la calle. El cuarto donde había puesto a dormir a las empleadas domésticas cuando las tenía, hace muchos años. Pero yo había cedido, como siempre cedía. «Si eso los hace felices», había murmurado, empacando 40 años de recuerdos matrimoniales en cajas de cartón. Después vino el episodio del baño. «Sería más práctico si tuviéramos el baño principal solo para nosotros», había sugerido Beatriz. «Tú puedes usar el baño de visitas. Total, no tienes tantas cosas de arreglo personal». «No tienes tantas cosas de arreglo personal»,
como si a los 69 años hubiera dejado de ser mujer, como si mi vanidad fuera algo patético que debía esconder por respeto a su juventud. Y yo había cedido otra vez. Mudé mi cepillo de dientes, mis medicamentos, mis cremas para las manchas de la edad que tanto me avergonzaban. Me convertí en una huésped en mi propia casa. El golpe final llegó cuando encontré a Beatriz revisando mis estados de cuenta bancarios una tarde que creía que yo estaba durmiendo la siesta. Solo quiero asegurarme de que no estés siendo víctima de fraudes, Hortensia, había explicado con esa sonrisa cínicamente dulce. A tu edad es fácil que te engañen. A mi edad. Siempre era a mi edad. Como si los 69 años fueran una enfermedad terminal que me hubiera robado la capacidad de pensar, de decidir, de existir con dignidad. Beatriz tiene razón, mamá, había dicho Valentín cuando le conté sobre el incidente. Es mejor que alguien joven supervise tus finanzas para tu propia protección. ¿Mi propia protección? ¿Protegerme de qué? ¿De vivir con autonomía? ¿De mantener algo de control sobre la vida que había construido con tanto esfuerzo? Pero había una cosa que no sabían, una cosa que había mantenido en secreto durante todos estos meses de humillación silenciosa. Mientras ellos planeaban mi futuro sin consultarme, yo también había estado haciendo planes. No necesito permiso para empezar de nuevo. Susurré, recordando las palabras que me había dicho mi vecina Ángela la semana pasada cuando me vio llorando en el jardín. Ángela, mi salvación inesperada. La mujer que vivía en la casa de al lado y que había sido testigo silencioso de mi gradual desaparición. Ella había visto cómo dejé de tender la ropa en el patio porque Beatriz decía que afectaba la estética del jardín. Había visto cómo dejé de recibir visitas porque alteraban la rutina de la pareja joven. Había visto cómo me convertí en una sombra que caminaba por los rincones de su propia casa. Una tarde, cuando ya no pude contener más las lágrimas, Ángela había saltado la cerca baja que separaba nuestros jardines y se había sentado a mi lado en el banco donde solía leer. «Hortensia», me había dicho con esa voz firme que solo tienen las mujeres que han vivido lo suficiente para reconocer la injusticia. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que te traten como si fueras invisible? No sé de qué hablas. Había mentido, secándome las lágrimas con la manga de mi blusa. Claro que sabes. Te he visto desaparecer poco a poco, día tras día. La Hortensia que conocí hace 20 años jamás habría permitido que nadie la tratara así. Tenía razón. La Hortensia de antes habría plantado cara desde el primer comentario venenoso. Pero la Hortensia de antes no tenía miedo de quedarse sola. La Hortensia de antes no había enterrado a su esposo ni había visto cómo su único hijo se alejaba gradualmente de ella. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Le había confesado así a Ángela esa tarde, sintiendo por primera vez en meses una chispa de la mujer guerrera que había sido. Y ese día había llegado. Mis novedades, dije finalmente, alzando el documento para que pudieran verlo claramente. Tienen que ver con esta casa. El rostro de Beatriz se endureció. Valentín frunció el ceño. ¿Qué pasa con la casa, mamá? Lo que pasa, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, es que ustedes han estado haciendo planes sobre mi futuro sin consultarme. Pero yo también he estado haciendo planes. El documento temblaba ligeramente en mis manos, no por miedo, sino por la adrenalina de finalmente estar tomando control de mi propia vida. Beatriz se había puesto rígida en su silla y pude ver cómo calculaba mentalmente qué podía significar ese papel. Valentín parecía genuinamente confundido
como si no pudiera comprender que su madre tuviera secretos o planes propios. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece, pensé mientras observaba sus caras expectantes. Esas palabras habían nacido en mi corazón durante las largas noches de insomnio, cuando escuchaba sus risas desde la sala mientras yo permanecía encerrada en el cuarto de huéspedes, como una prisionera en mi propio hogar. Durante meses había soportado ser tratada como una carga. Había aguantado los comentarios sobre mi edad, sobre mis costumbres anticuadas, sobre cómo mi presencia complicaba su vida de pareja moderna. Había tolerado que reorganizaran mi casa sin consultarme, que cambiaran las rutinas que había mantenido durante décadas, que me hicieran sentir como una intrusa en el lugar que había sido mi refugio durante 40 años. Pero lo que más me dolía no eran las humillaciones evidentes. Era la pérdida gradual de mi hijo. El Valentín que me abrazaba fuerte cuando llegaba del trabajo ya no existía. El niño que me decía sus secretos mientras yo le trenzaba el cabello húmedo después del baño se había convertido en un extraño, que apenas me dirigía la palabra si Beatriz no estaba presente. Recordé vívidamente el día que lo encontré llorando en su cuarto cuando tenía 12 años. Su padre había muerto apenas 6 meses antes, y él trataba de ser fuerte, de ser el hombre de la casa, como le habían dicho los familiares bien intencionados. «Mami, ¿tú crees que papá estaría orgulloso de mí?» Zrenia me había preguntado entre sollozos. «Tu papá estaría orgullosísimo», le había respondido, acunándolo como cuando era pequeño. «Pero no tienes que ser fuerte todo el tiempo, mi amor. Para eso estoy yo, para ser fuerte por los dos cuando tú no puedas». Esa noche habíamos hecho un pacto. Él sería mi compañero de vida y yo sería su apoyo incondicional. Juntos enfrentaríamos todo lo que viniera. Juntos construiríamos una nueva versión de familia. Por 20 años cumplimos ese pacto. Trabajé dobles turnos en la fábrica textil para que pudiera estudiar ingeniería. Vendí mi anillo de matrimonio para pagarle un curso de computación que necesitaba. Renuncié a mis propios sueños para hacer realidad los suyos. Y nunca, ni una sola vez, se lo eché en cara. Cuando se graduó de la universidad me dedicó su título. «Todo lo que soy te lo debo a ti, mamá», había dicho con lágrimas en los ojos. «Prometo que cuando tenga mi propia familia, tú siempre serás parte de ella». Qué diferentes sonaban esas promesas ahora, cuando su propia familia me había convertido en un estorbo del que había que deshacerse con delicadeza, pero con determinación. «Hortensia, ¿vas a seguir dramatizando o nos vas a decir qué dice ese papel?» Zrenia interrumpió Beatriz, con esa impaciencia mal disimulada que la caracterizaba cuando no era el centro de atención. «Beatriz, por favor», murmuró Valentín, pero sin mucha convicción. Ya ni siquiera defendía mi derecho a tomarme mi tiempo. Ya ni siquiera fingía respeto hacia la mujer que lo había traído al mundo. «Está bien», dije finalmente, desdoblando el documento con movimientos deliberadamente lentos. «Este papel es una escritura». «¿Una escritura de qué?», Zrenia preguntó Valentín, con esa voz que usaba cuando presentía problemas en el trabajo. «Una escritura que demuestra que esta casa está a mi nombre únicamente. No es propiedad común como ustedes creían. Es mía, completamente mía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi suegra, el mismo reloj que Beatriz había sugerido modernizar, porque su sonido la molestaba por las noches. «Eso es imposible», dijo Beatriz, con una voz que ya no tenía nada de dulce. «Esta casa era de tus padres. Valentín es tu único heredero. Legalmente, él tiene derechos sobre esta propiedad». «Legalmente», repetí,
saboreando la palabra. Yo soy la única propietaria de esta casa desde hace 30 años. Cuando mi esposo murió, tuve que hacer muchos trámites legales que ustedes nunca se molestaron en preguntar. Esta casa estaba ahí en nombre de mis padres, es cierto, pero cuando ellos murieron, me la heredaron a mí, no a su nieto. Valentín me miraba como si fuera una extraña. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste eso?» «Porque nunca fue relevante», respondí con sinceridad. Nunca pensé que necesitaría recordarle a mi propio hijo que esta casa es mi hogar, no un favor temporal que les estoy haciendo. La verdad era que había protegido esa información como un as bajo la manga, sin saber conscientemente que algún día lo necesitaría. Cuando el notario me explicó todos los detalles legales después de la muerte de mis padres, había guardado esos documentos en mi caja fuerte personal, pensando que era información que nunca tendría que usar. ¡Qué equivocada estaba! Durante estos meses de humillación, había comenzado a sacar esos papeles por las noches, leyéndolos una y otra vez, recordándome a mí misma que todavía tenía poder, que todavía tenía opciones, que no estaba completamente indefensa. La semana pasada, cuando Ángela me encontró llorando en el jardín, le había contado todo. Le había mostrado los documentos, le había explicado mi situación legal. «Hortensia», me había dicho con firmeza, «tienes todas las cartas en la mano. ¿Por qué sigues jugando como si fueras la perdedora?» Tenía razón. Había estado jugando el papel de víctima cuando en realidad era la que tenía el poder. Había permitido que me trataran como una huésped en mi propia casa cuando yo era la dueña. Había aceptado migajas de respeto cuando merecía ser tratada como la reina de mi propio castillo. Pero hay más. Continué, viendo cómo Beatriz apretaba los puños. También tengo documentos que demuestran que mi pensión ha estado siendo administrada sin mi consentimiento pleno. ¿Qué quieres decir con eso? «Swing», preguntó Valentín, con una voz cada vez más pequeña. «Quiero decir que te he estado revisando todos los movimientos de mi cuenta bancaria durante los últimos 6 meses y he encontrado cosas muy interesantes». La cara de Beatriz había perdido todo rastro de color. Finalmente había encontrado algo que la asustaba más que la posibilidad de tener que buscar otra casa. «Mamá, creo que estás exagerando», intentó decir Valentín, pero su voz sonaba insegura. «¿Exagerando?» «Swing», repetí, sintiendo cómo la rabia que había contenido durante meses finalmente encontraba su voz. ¿Exagero cuando digo que han estado usando mi dinero para pagar cosas que no autoricé? ¿Exagero cuando digo que me han convertido en una extraña en mi propia casa? ¿Exagero cuando digo que durante 6 meses he tenido que pedir permiso para usar mi propia sala, para cocinar en mi propia cocina, para invitar a mis amigas a mi propia casa? Continué, sintiendo cómo cada palabra liberaba años de frustración contenida. ¿Exagero cuando digo que me han tratado como si fuera una carga molesta que hay que tolerar? Beatriz finalmente encontró su voz, pero ya no era la voz melodiosa que usaba para manipular. Era áspera, desesperada. «Hortensia, creo que estás malinterpretando las cosas. Nosotros solo hemos tratado de ayudarte, de hacerte la vida más fácil». ¿Ayudarme? Drenia reí, pero no era una risa feliz. Era la risa amarga de alguien que finalmente ve la verdad con claridad. Me ayudaron cuando sugirieron que donara el sillón donde amamanté a mi hijo. Me ayudaron cuando decidieron que ya no podía usar el baño principal porque no tengo tantas cosas de arreglo personal. Valentín se movió incómodo en su silla. Por primera vez en meses, pude ver un destello del niño que había sido, el niño que sabía reconocer cuando algo estaba mal. «Mamá, tal vez hubo algunos malentendidos», swingó a decir, pero lo interrumpí.
No hubo malentendidos, Valentín. Hubo una campaña sistemática para hacerme sentir innecesaria en mi propia vida. Hubo un plan deliberado para convertirme en una sombra que camina por los rincones. Los recuerdos se agolparon en mi mente como una vacía avalancha. Recordé la vez que Beatriz había invitado a sus amigas a almorzar sin avisarme, y cuando llegué de la farmacia, me había dicho frente a todas: «Hortensia, ¿podrías almorzar en tu cuarto hoy? Estamos teniendo una conversación de adultos jóvenes». Una conversación de adultos jóvenes. Como si a los 69 años hubiera perdido la capacidad de mantener una conversación inteligente. Como si mi edad fuera contagiosa y pudiera arruinar su diversión juvenil. Recordé también la mañana que encontré todas mis plantas del jardín arrancadas y reemplazadas por otras más modernas. Era una sorpresa, había explicado Beatriz. Esas plantas eran muy viejas. Estas dan un aire más fresco al jardín. Mis plantas, las rosas que había plantado cuando Valentín cumplió 10 años, las hortensias que llevaban mi nombre y que habían sido un regalo de mi esposo para nuestro 20º aniversario. Los jazmines que perfumaban las noches de verano y que me recordaban a mi madre. Todo arrancado y desechado como basura. Pero el recuerdo más doloroso de todos era el del mes pasado, cuando llegó mi prima Elena de visita desde el interior. Hacía 5 años que no nos veíamos, y yo estaba emocionada de recibir a un familiar querido. «¿Quién es esta señora?», Swingo le había preguntado Beatriz a Valentín cuando Elena tocó la puerta, como si yo no existiera para responder por mí misma. «Es mi prima», había explicado Valentín. «Viene de vez en cuando». «Ah», había respondido Beatriz con esa sonrisa falsa. «Hortensia, ¿podrías recibirla en el patio? Hoy limpiamos la sala y preferimos que no se ensucie». El patio. Como si mi prima fuera una vendedora ambulante. Como si una mujer de 70 años que había viajado 4 horas en autobús para verme mereciera ser recibida entre las escobas y los baldes de limpieza. Y yo había obedecido. Había llevado a Elena al patio. Había servido el café en tazas desportilladas porque las buenas estaban reservadas para ocasiones especiales. Y había fingido que todo estaba bien cuando ella me preguntó ¿por qué no podíamos sentarnos cómodamente en la sala? Se acostumbró muy rápido a mandarte. Había observado a Elena antes de irse. Y tú te acostumbraste muy rápido a obedecer. Esas palabras me habían perseguido durante semanas. ¿Cuándo había dejado de ser la dueña de mi propia vida? ¿Cuándo había entregado mi poder a una mujer que podría ser mi hija y que me trataba peor de lo que yo habría tratado a una empleada doméstica? «Hortensia», dijo Beatriz ahora, tratando de recuperar su tono dulce. «Creo que estás recordando las cosas de manera exagerada. Nosotros te queremos mucho». «¿Me quieren?», pregunté, y por primera vez en meses, mi voz sonó firme y segura. ¿Así demuestran amor? ¿Haciendo que una mujer de 69 años se sienta como una extraña en su propia casa? «Mamá, por favor», intervino Valentín. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar súplicas. «No, Valentín. Esta vez vas a escucharme tú a mí. Durante 35 años desde que naciste, he puesto tus necesidades antes que las mías. He sacrificado mis sueños, mi comodidad, mi futuro, para asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitabas». Mi voz se quebró ligeramente al recordar todos los sacrificios que había hecho, sin pensarlo 2 veces. Las noches trabajando hasta tarde para pagarle clases de inglés. Los vestidos que no me compré para poder comprarle zapatos nuevos. Las vacaciones que nunca tomé para ahorrar dinero para su educación. «Nunca te pedí nada a cambio», continué, «porque pensé que el amor no necesita facturas.
Pensé que cuando llegara mi momento de necesitar cuidado y compañía, naturalmente estarías ahí para mí, como yo estuve para ti. Beatriz me miraba con odio mal disimulado. Ya no había rastro de la mujer dulce que fingía ser en público. Sus verdaderos colores finalmente salían a la luz. Pero me equivoqué, admití, sintiendo cómo cada palabra me liberaba de años de expectativas no cumplidas. Me equivoqué al pensar que el amor es automático, que el respeto se hereda, que la gratitud es permanente. Valentín bajó la mirada. Por primera vez en meses, parecía avergonzado de su comportamiento. Durante estos meses, continué, he aprendido que el amor sin límites se convierte en desprecio, que la generosidad sin condiciones se transforma en derecho adquirido, que la paciencia infinita se interpreta como debilidad. Ángela me había dicho algo similar la semana pasada, cuando me encontró reorganizando mis pertenencias en el cuarto pequeño. Hortensia, cuando una persona te trata mal y tú no pones límites, le estás enseñando que está bien tratarte mal. Pero ya no más, declaré, sintiendo cómo mi columna vertebral se enderezaba con cada palabra. Ya no voy a ser la abuela invisible que se esconde en los rincones. Ya no voy a ser la suegra molesta que tiene que pedir permiso para existir en su propia casa. El documento seguía en mis manos, pero ya no temblaba. Ahora se sentía como lo que realmente era, mi carta de libertad. Mis novedades, dije mirando directamente a los ojos de Beatriz, son que ustedes tienen exactamente 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el reloj de pared parecía ya haber dejado de hacer tic-tac. ¿Qué dijiste?, preguntó Beatriz, con una voz tan aguda que parecía el chillido de una gaviota. Su máscara de dulzura finalmente se había resquebrajado por completo, revelando a la mujer calculadora que siempre había sido. Dijiste que me ibas a adaptar, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Dijiste que siempre te adaptas. Bueno, ahora te toca adaptarte a buscar una nueva casa. Valentín me miraba como si fuera una extraña. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Esta es nuestra casa también. No, Valentín. Esta nunca fue su casa. Esta es mi casa. Y durante todos estos meses, ustedes me han dejado muy claro que yo no soy bienvenida en mi propio hogar. Beatriz se puso de pie bruscamente, derribando su silla. Esto es ridículo. No puedes echarnos así como así. Tenemos derechos. ¿Derechos?, Drenia repetí, y por primera vez en meses, sonreí genuinamente. ¿Qué derechos? ¿El derecho de humillarme en mi propia casa? ¿El derecho de hacerme sentir como una carga? ¿El derecho de usar mi dinero sin mi permiso? Nunca usamos tu dinero sin permiso. Component placement, gritó Beatriz, pero su voz sonaba desesperada. Saqué otro papel de mi bolso. ¿En serio? ¿Y esto qué es? Desplegué el estado de cuenta bancario que había solicitado la semana anterior. $600 para mejoras del hogar que nunca autoricé. $400 para una cena en un restaurante al que nunca fui. $200 para ropa que nunca vi. El rostro de Beatriz se puso pálido como la cera. Valentín la miró con ojos de sorpresa genuina. Beatriz, ¿es cierto eso?, Drenia preguntó mi hijo con una voz que no reconocí. Yo pensé... Ella nunca decía nada. Component placement, balbuceó Beatriz, perdiendo por completo su compostura habitual. Porque me habían enseñado a no decir nada, expliqué, sintiendo cómo cada palabra me devolvía un pedazo de mi dignidad perdida. Me habían convencido de que era una molestia, de que debía estar agradecida por el privilegio de vivir en mi propia casa. Los recuerdos se agolparon nuevamente.
Recordé la tarde que llegué de comprar medicamentos y encontré a Beatriz usando mi tarjeta de crédito para comprar ropa por internet. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me había respondido: «Ay, Hortensia, solo estoy comprando algunas cositas necesarias para la casa. Tú no entiendes de estas cosas modernas». Cositas necesarias. Un vestido de $200 era una cosita necesaria para la casa. Recordé también cuando descubrí que habían estado usando mi cuenta para pagar sus salidas románticas. «Es que nosotros trabajamos tanto», había explicado Beatriz cuando finalmente reuní el valor para preguntarle. «Necesitamos relajarnos de vez en cuando. Además, ¿qué vas a hacer tú con tanto dinero a tu edad?» «A mi edad». Siempre volvíamos a mi edad, como si cumplir años fuera un crimen que merecía castigo. «Pero lo más importante», continué, sintiendo cómo mi voz se hacía más fuerte con cada revelación, «es que he estado investigando mis opciones legales». Saqué una tarjeta de presentación de mi bolso. Conocí a un abogado especialista en derecho de ancianos. Resulta que lo que ustedes han estado haciendo tiene un nombre: abuso financiero y emocional hacia adultos mayores. Beatriz se dejó caer en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos. «Hortensia, por favor, esto es un malentendido». «¿Un malentendido?» «Drenia», la interrumpí. «Es un malentendido cuando me prohibieron usar mi propia sala. Es un malentendido cuando me hicieron sentir que tenía que pedir permiso para cocinar en mi propia cocina». Valentín finalmente habló, con una voz casi inaudible. «Mamá, yo no sabía. Yo pensé que tú estabas de acuerdo con todo». «¿De acuerdo?» «Drenia», lo miré directamente a los ojos. Esos ojos que una vez me miraron con tanto amor y admiración. «¿Cuándo me preguntaste si estaba de acuerdo? ¿Cuándo me consultaste antes de reorganizar mi casa? ¿Cuándo me pidiste mi opinión antes de cambiar todas mis rutinas?» El silencio de Valentín era más elocuente que cualquier respuesta. Sabía que tenía razón. Sabía que habían tomado decisiones sobre mi vida sin incluirme, como si fuera una niña incapaz de tomar mis propias decisiones. Durante estos meses de humillación, había encontrado consuelo en las conversaciones con Ángela. Mi vecina se había convertido en mi confidente, en la única persona que parecía recordar que yo seguía siendo un ser humano, con sentimientos y derechos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Le había dicho a Ángela apenas 2 días atrás, mientras tomábamos café en su cocina. «No es que me trate mal, es que mi propio hijo ha olvidado quién soy». «No te ha olvidado», me había respondido Ángela con esa sabiduría que solo dan los años. «Simplemente ha elegido no verte. Hay una diferencia». «¿Cuál diferencia?» «Olvidar es involuntario. No ver es una decisión». Esas palabras me habían atravesado como un rayo. Valentín no había olvidado todos los sacrificios que hice por él. Había elegido no verlos. No había olvidado el amor incondicional que le di durante 35 años. Había decidido que ya no era importante. «Ángela tiene razón», murmuré ahora, más para mí misma que para ellos. «¿Quién es Ángela?» «Component Placement», preguntó Beatriz con suspicacia. «Ángela es mi vecina, la mujer que me recordó que tengo derecho a ser tratada con dignidad en mi propia casa». «¿Has estado hablando de nosotros con extraños?» Drenia Beatriz se llenó de indignación fingida. «He estado hablando de mi situación con una amiga», corregí firmemente. «Porque ustedes me convirtieron en una extraña en mi propia familia, así que tuve que buscar comprensión en otra parte. Ángela había sido más que una amiga. Había sido mi salvavidas emocional. Cada tarde, cuando la soledad y la humillación se volvían insoportables,
Saltaba la cerca baja que separaba nuestros jardines y me refugiaba en su cocina, donde el café siempre estaba listo y las palabras de aliento nunca faltaban. «Hortensia», me había dicho Ángela la semana pasada, «tienes dos opciones. Puedes seguir siendo víctima de tu propia bondad, o puedes recordar que eres la mujer que crió a un hijo sola, que trabajó dobles turnos durante años, que construyó una vida digna con sus propias manos». «Pero él es mi hijo», le había respondido entre lágrimas. «Es lo único que me queda». «Precisamente por eso no puedes permitir que te trate como si fueras nada. Si no te respetas a ti misma, ¿cómo vas a enseñarle a él que debe respetarte?». Esas palabras habían sido el catalizador que necesitaba. Esa misma tarde había ido al banco, había solicitado todos mis estados de cuenta y había comenzado a documentar cada abuso, cada humillación, cada vez que habían usado mi dinero sin permiso. También había visitado al abogado que Ángela me había recomendado. Un hombre joven pero comprensivo que se especializaba en casos de abuso hacia adultos mayores. «Señora Hortensia», me había dicho después de revisar todos mis documentos, «usted tiene todas las de ganar. Esta casa es legalmente suya, su pensión es intocable, y lo que han estado haciendo constituye abuso financiero y emocional». Por primera vez en meses, había sentido esperanza. El abogado me explicó algo muy interesante. Continué, viendo cómo ambos se tensaban ante la mención de asesoría legal. Me dijo que muchas veces los adultos mayores somos víctimas de abuso por parte de nuestros propios familiares y que la mayoría de las veces no denunciamos porque pensamos que es normal, que es parte del respeto que debemos tener hacia las generaciones más jóvenes. Beatriz intentó interrumpir, pero yo alcé la mano para silenciarla. Por primera vez en meses, yo iba a terminar de hablar sin ser interrumpida. «Pero no es normal», declaré con una fuerza que no sabía que aún tenía. «No es normal que me hayan convertido en una empleada doméstica, no remunerada en mi propia casa. No es normal que tengan acceso a mi dinero sin mi consentimiento explícito. No es normal que me traten como si fuera un mueble viejo que estorba». Valentín finalmente encontró su voz, pero sonaba pequeña, derrotada. «Mamá, nunca quisimos hacerte daño». «Pero lo hicieron», lo interrumpí. «Y lo que es peor, lo hicieron conscientemente. Cada vez que me sugerían que no usara la sala porque necesitaban privacidad, sabían que me estaban excluyendo. Cada vez que tomaban decisiones sobre mi casa sin consultarme, sabían que me estaban faltando al respeto». Los recuerdos de las últimas semanas se agolparon en mi mente. Recordé la conversación que había tenido con Ángela apenas 3 días atrás, cuando finalmente me había armado de valor para contarle toda la verdad sobre mi situación financiera. Ángela le había confesado mientras lloraba en su cocina: «Creo que estoy perdiendo la razón. A veces me pregunto si realmente soy tan molesta como ellos dicen, si realmente soy una carga tan pesada». «Hortensia», me había respondido Ángela con firmeza, «eso es exactamente lo que quieren que pienses. Cuando alguien te hace dudar de tu propia realidad, es porque está tratando de controlarte». «¿Pero qué puedo hacer? Es mi hijo, Ángela. Es todo lo que tengo». «Precisamente por eso tienes que actuar. Un hijo que verdaderamente te ama no permitiría que nadie te trate mal, ni siquiera él mismo». Esas palabras habían sido como un balde de agua fría. Me habían ayudado a ver que mi amor maternal no tenía que ser sinónimo de sufrimiento silencioso. «Durante estos meses», continué ahora, mirando alternadamente a Valentín y a Beatriz, «he aprendido algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo. He aprendido que el amor verdadero no acepta humillaciones.
que el respeto no se mendiga, se exige, que la dignidad no es negociable. Beatriz se irguió en su silla, tratando de recuperar algo de su autoridad perdida. Hortensia, creo que estás siendo muy dramática. Todos vivimos juntos, todos tenemos que adaptarnos. ¡Adaptarnos! Zrenia, exploté sintiendo cómo toda la rabia contenida finalmente encontraba su escape. La única que se ha estado adaptando soy yo. Yo me adapté a comer en el cuarto pequeño cuando ustedes tenían visitas. Yo me adapté a no ver mi telenovela favorita porque el ruido los molestaba. Yo me adapté a caminar en mi propia casa como si fuera una ladrona. Mi voz se había alzado más de lo que había planeado, pero no me importaba. Llevaba demasiados meses conteniendo estas palabras. Yo me adapté a que usaran mi dinero como si fuera un fondo común. Yo me adapté a que me trataran como si fuera invisible. Yo me adapté a que mi propio hijo me hablara como si fuera una extraña molesta. Valentín se cubrió la cara con las manos. Por primera vez desde que Beatriz había llegado a nuestras vidas, parecía genuinamente avergonzado. Pero ya no me voy a adaptar más, declaré, sintiendo cómo cada palabra me devolvía un pedazo de mi alma perdida. Ahora les toca a ustedes adaptarse a las consecuencias de sus acciones. Saqué otro papel de mi bolso. Este es un documento legal que prohíbe cualquier acceso a mis cuentas bancarias sin mi presencia física y mi firma autógrafa. A partir de mañana, mi tarjeta de crédito será cancelada y reemplazada por una nueva que solo yo conoceré. Beatriz palideció aún más. Hortensia, ¿eso es qué? ¿Normal? Lógico. ¿Lo que debería haber hecho desde el principio? Recordé la vergüenza que había sentido cuando el empleado del banco me había explicado todos los movimientos no autorizados en mi cuenta. Señora, me había dicho con genuina preocupación, ¿usted está consciente de todos estos gastos? Porque algunos de ellos son cuestionables. Cuestionables. Un restaurante de lujo donde nunca había estado. Una tienda de ropa donde nunca había comprado. Un spa donde nunca me habían permitido poner un pie porque no era mi ambiente. Y hay más, continué, disfrutando de la expresión de pánico creciente en la cara de Beatriz. Mañana viene un cerrajero a cambiar todas las cerraduras de la casa. No puedes hacer eso. Component placement, gritó Beatriz, perdiendo completamente la compostura. Puedo y lo haré. Esta es mi casa, y yo decido quién tiene acceso a ella. Valentín finalmente alzó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero no sabía si era por vergüenza o por rabia. Mamá, por favor, podemos hablar de esto como adultos. Como adultos, repetí, saboreando la ironía. Valentín, yo he intentado hablar contigo como adultos durante meses. Cada vez que traté de expresar mi incomodidad con los cambios en la casa, me dijiste que me estaba adaptando mal. Cada vez que intenté hablar sobre el uso de mi dinero, me dijiste que no entendía las necesidades modernas. Era cierto. Había intentado comunicarme con él en múltiples ocasiones, pero siempre había encontrado excusas, minimizaciones, o directamente había sido ignorada. Recordé especialmente una conversación que habíamos tenido hace 2 meses, cuando finalmente había reunido el valor para decirle que me sentía incómoda con tantos cambios en la casa. «Mamá», me había respondido con esa paciencia condescendiente que se usa con los niños pequeños. «Entiendo que el cambio sea difícil a tu edad, pero tienes que confiar en que nosotros sabemos lo que es mejor para todos. A mi edad, sabemos lo que es mejor. Como si a los 69 años hubiera perdido la capacidad de saber qué era bueno para mí misma. Pero ahora, continué con firmeza, las reglas han cambiado.
Ya no voy a permitir que tomen decisiones sobre mi vida sin incluirme. Ya no voy a fingir que estoy de acuerdo con cosas que me lastiman. Ángela me había dado el valor para llegar hasta este punto. Hortensia, me había dicho la noche anterior, mañana vas a recuperar tu vida. Vas a recordarles a todos, incluyéndote a ti misma, quién eres realmente. Y tenía razón. Durante todos estos meses, había perdido de vista quién era yo, realmente. Me había convertido en una caricatura de mí misma. La viejita sumisa que debía estar agradecida por las migajas de atención que le daban. Pero yo no era esa mujer. Yo era Hortensia, la mujer que había trabajado dobles turnos para sacar adelante a su hijo. La mujer que había enfrentado la viudez con dignidad y fortaleza. La mujer que había construido una vida próspera con sus propias manos. Era hora de que esa mujer regresara. Hortensia, por favor, seamos razonables, dijo Beatriz, intentando recuperar su tono dulce, pero su voz temblaba. Somos una familia. Las familias resuelven sus problemas hablando, no echándose a la calle. ¿Familia? Logueé directamente a los ojos y por primera vez en meses no aparté la mirada. Beatriz, las familias se cuidan mutuamente, las familias se respetan, las familias no roban ni humillan. Valentín se movía nerviosamente en su silla. Mamá, tal vez podemos llegar a un acuerdo. El único acuerdo posible, lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió, es que ustedes encuentren otro lugar donde vivir. 30 días es más que generoso, considerando cómo me han tratado. Beatriz se puso de pie abruptamente, con el rostro distorsionado por la rabia. Esto es ridículo. No puedes echarnos así como así. Valentín, di algo. Pero Valentín permanecía en silencio, mirando sus manos como si allí estuvieran escritas las respuestas que no encontraba. Durante estos meses de humillación, había soñado con este momento. Había imaginado 1 y 1000 veces qué se sentiría recuperar mi poder, mi voz, mi dignidad. Pero nunca pensé que se sentiría tan liberador. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Valentín? Pregunté con una voz más suave, cargada de melancolía. No es que me hayas decepcionado, es que te has decepcionado a ti mismo. Él alzó la mirada y por un instante vi al niño que había sido, al niño que me prometía que siempre me cuidaría. Tú eras el niño que me defendía cuando los otros padres en la escuela murmuraban sobre la madre soltera. Tú eras el adolescente que me abrazaba cuando llegaba agotada del trabajo y me decía que era la mejor mamá del mundo. Mi voz se quebró ligeramente al recordar esos momentos de conexión pura, cuando éramos un equipo invencible contra el mundo. Tú eras el joven que me juró que cuando tuviera su propia familia, yo siempre sería parte de ella, no una carga, no una molestia, parte de ella. Valentín cerró los ojos, como si mis palabras fueran demasiado dolorosas de escuchar. Pero ese joven desapareció. Continué, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero manteniéndome firme. Y en su lugar quedó un hombre que permite que maltraten a su madre, que cierra los ojos cuando roban de su cuenta bancaria, que finge no ver cuando la convierten en una extraña en su propia casa. «Mamá, basta», murmuró Valentín, pero su voz sonaba rota. «No, no voy a parar, porque durante meses me pidieron que parara de sentir, que parara de opinar, que parara de existir con dignidad. Ahora ustedes van a escuchar». Beatriz intentó intervenir nuevamente, pero la detuve con una mirada que habría podido cortar cristal. «Y tú», me dirigí directamente a ella. «Tú llegaste a esta casa como una invitada. Te recibí con amor. Te abrí las puertas de mi hogar. Te traté como a la hija que nunca tuve». Recordé vívidamente los primeros meses de su relación con Valentín.
cómo había intentado crear un vínculo con ella, cómo había compartido recetas familiares, cómo le había regalado el collar de perlas de mi madre para su cumpleaños. Te di mi confianza, mi cariño, mi respeto, y tú tomaste todo eso y lo pisoteaste como si fuera basura. Hortensia, yo nunca... Swing, empezó a decir Beatriz. Pero la corté. ¿Tú nunca qué? ¿Nunca me dijiste que mis costumbres eran anticuadas? ¿Nunca sugeriste que mis amigas eran muy viejas para venir a casa? ¿Nunca me hiciste sentir como si fuera una reliquia molesta que había que tolerar? Cada pregunta era una bofetada de realidad. Cada palabra, una verdad que había mantenido enterrada durante demasiado tiempo. Tú llegaste con la misión de borrarme. Declaré con claridad cristalina. De convertir a mi hijo en alguien que no me reconociera. De apropiarte de mi vida, de mi casa, de mi dinero, de mi lugar en este mundo. Las palabras salían de mi boca como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas. Y quizás así era. Pero te equivocaste en una cosa muy importante. Continué, sintiendo cómo mi columna se enderezaba más con cada palabra. Te equivocaste al pensar que soy débil. Ángela me había dicho algo similar la semana pasada. Hortensia, confundieron tu bondad con debilidad, tu paciencia con sumisión, tu amor incondicional con estupidez. No soy débil, repetí, más para mí misma que para ellos. Soy una mujer que crió a un hijo sola cuando su padre murió. Soy una mujer que trabajó 2 empleos durante años para asegurar el futuro de su familia. Soy una mujer que construyó esta casa, esta vida, esta estabilidad con sus propias manos. Valentín me miraba como si me estuviera viendo por primera vez en años. Y quizás así era. Soy una mujer que merece respeto, declaré, y esas 5 palabras resonaron en la habitación como un grito de guerra. Que merece ser consultada sobre las decisiones que afectan su vida, que merece control sobre su propio dinero, que merece ser tratada con dignidad en su propia casa. Beatriz había perdido toda su compostura. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y pánico. Esto es abuso. No puedes echarnos a la calle. ¿Abuso? Component placement me reí, pero no era una risa alegre. Era la risa de alguien que finalmente ve la ironía suprema de una situación. Beatriz, durante meses, tú has sido la que ha ejercido abuso. Abuso emocional, abuso financiero, abuso psicológico. Saqué mi teléfono del bolso. De hecho, tengo aquí grabadas varias de nuestras conversaciones de las últimas semanas. Conversaciones donde me humillas, donde me menosprecias, donde me tratas como si fuera incompetente. Sus ojos se abrieron con horror. ¡Eso es ilegal! No, Beatriz. Es perfectamente legal grabar conversaciones en mi propia casa para protegerme del abuso. Mi abogado me lo confirmó. Era cierto. Después de consultar con el abogado especialista en derechos de adultos mayores, había comenzado a documentar todo. Cada comentario despectivo, cada humillación, cada momento en que me trataban como si fuera invisible. Tengo evidencia de todo. Continué, sintiendo cómo el poder se asentaba en mis manos como un guante perfecto. De los gastos no autorizados, de las humillaciones constantes, del aislamiento al que me sometieron. Valentín finalmente habló, con una voz casi inaudible. «Mamá, ¿realmente grabaste nuestras conversaciones?» «Grabé mi propia defensa», corregí, porque nadie más lo iba a hacer. Durante estas semanas de preparación, había aprendido cosas sobre mí misma que no sabía que existían. Había aprendido que era más fuerte de lo que pensaba, más inteligente de lo que me habían hecho creer, más valiosa de lo que me habían permitido sentir. 30 días, repetí, volviendo al punto central de toda esta conversación.
30 días para que encuentren otro lugar donde vivir. 30 días para que aprendan lo que significa valerse por sí mismos, sin usar el dinero de una mujer mayor. Pero mamá, Valentín intentó una última súplica. ¿Dónde vamos a ir? No tenemos dinero ahorrado para una mudanza. Debieron haber pensado en eso antes de gastar mi dinero en restaurantes caros y ropa de diseñador. Respondí sin un ápice de compasión. Por primera vez en meses, no sentía culpa por ponerme en primer lugar. No sentía la necesidad de rescatar a mi hijo de las consecuencias de sus propias decisiones. Además, continué, sintiendo una extraña sensación de paz invadiendo mi pecho. No es mi responsabilidad resolver los problemas que ustedes mismos crearon. Durante 35 años, mi responsabilidad fue cuidar de Valentín. Esa responsabilidad terminó cuando él decidió que su madre era prescindible. Las palabras sonaban duras, pero eran verdaderas. Y por primera vez en meses, la verdad no me asustaba. «Hortensia, por favor», Beatriz intentó una vez más, pero ahora su voz había perdido toda pretensión de dulzura. «Somos gente joven. Necesitamos tiempo para organizarnos». «Gente joven», repetí, masticando las palabras. «Sí, son gente joven. Suficientemente joven para trabajar, para ahorrar, para ser responsables de sus propias vidas. Suficientemente joven para haber pensado en su futuro antes de apostar todo a mi generosidad infinita». Valentín se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. «No puedo creer que estés haciendo esto, mamá. Después de todo lo que hemos sido juntos. Después de todo lo que hemos sido». Swing me levanté también, sintiendo cómo la indignación me daba fuerzas. «Valentín, mírame a los ojos y dime, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía, qué necesitaba, qué pensaba?» Él siguió mirando por la ventana, incapaz de responder. ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaste sin que fuera mi cumpleaños o Navidad? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste conmigo a tomar café y me contaste sobre tu día? El silencio se extendía entre nosotros como un abismo que se había ido formando poco a poco. Conversación perdida tras conversación perdida. Abrazo negado tras abrazo negado. Durante estos meses, continué con una voz más suave, pero no menos firme, he tenido más conversaciones significativas con Ángela, mi vecina, que contigo en todo el año pasado. Era dolorosamente cierto. Ángela se había convertido en mi confidente, en mi apoyo emocional, en la familia que había perdido bajo mi propio techo. Ángela me pregunta cómo dormí, me pregunta si necesito algo del supermercado, me pregunta qué pienso sobre las noticias, sobre el clima, sobre la vida. Me trata como si mis opiniones importaran. Recordé la conversación que habíamos tenido apenas ayer, cuando Ángela me había ayudado a ensayar esta confrontación. «Hortensia», me había dicho mientras practicábamos en su sala, «cuando les digas todo esto, van a intentar hacerte sentir culpable. Van a recordarte todos los buenos momentos del pasado. Van a prometerte que las cosas van a cambiar. ¿Y si prometen cambiar?» «Component placement», le había preguntado con genuina incertidumbre. «Entonces, les vas a recordar que han tenido meses para cambiar por su propia voluntad y eligieron no hacerlo. El cambio que viene después de ser confrontado no es cambio real, es supervivencia». Esas palabras resonaron en mi mente ahora, mientras observaba las caras desesperadas de Valentín y Beatriz. «Mira, mamá», dijo Valentín finalmente, volteándose hacia mí. «Sé que hemos cometido errores, pero podemos arreglar esto. Podemos volver a ser una familia». «¿Errores?» «Swing», repetí,
sintiendo cómo esa palabra minimizaba meses de sufrimiento. Valentín, no fueron errores. Fueron decisiones conscientes y sostenidas de tratarme como si fuera menos que humana. Beatriz se acercó a él, tomándolo del brazo. Valentín, dile que no puede hacer esto. Dile que somos sus únicos familiares. Pero yo ya no era la misma mujer que se había sentado a la mesa hace una hora. Esa mujer había estado desesperada por mantener a su familia unida a cualquier costo. Esta mujer había aprendido que el amor propio no era egoísmo. «Beatriz», dije con una calma que me sorprendió. «Tu única preocupación es que se te acabó la gallina de los huevos de oro. No te preocupa mi bienestar. Te preocupa tu comodidad». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovían. Había visto demasiadas lágrimas falsas en los últimos meses. Durante todo este tiempo, continué, me hicieron creer que era afortunada de tenerlos en mi vida, que debía estar agradecida por su presencia, por su cuidado, por su compañía. Me dirigí hacia la sala, hacia el sillón que me habían obligado a donar, el sillón donde había amamantado a Valentín, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había leído miles de cuentos infantiles. Pero ahora entiendo que ustedes eran los afortunados. Ustedes vivían gratis en una casa hermosa. Ustedes gastaban dinero que no habían ganado. Ustedes tenían una empleada doméstica no remunerada que cocinaba, limpiaba y callaba cuando la maltrataban. Valentín me siguió a la sala. «Mamá, tú nunca fuiste nuestra empleada». «¿No?» «Drenia», lo interrumpí. ¿Cómo llamarías a alguien que cocina para otros, limpia para otros, y no puede usar las áreas comunes de la casa donde vive? No tenía respuesta para eso. Alguien que tiene que pedir permiso para invitar visitas, que no puede ver televisión en la sala principal, que debe esconderse cuando llegan los amigos de los dueños de casa. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la relación que habíamos tenido. Pero era necesario. Era tiempo de verdades, no de mentiras consoladoras. Pero eso se acabó, declaré, sintiendo cómo mi columna vertebral se enderezaba con orgullo recuperado. Porque recordé quién soy. Saqué el último documento de mi bolso. Este papel es una orden de restricción temporal. Si después del plazo de 30 días ustedes intentan volver a esta casa sin mi permiso, o si intentan intimidarme o presionarme de cualquier manera, podrán ser arrestados. Beatriz se dejó caer en el sofá, completamente derrotada. «No puedes estar hablando en serio». «Estoy más seria de lo que he estado en toda mi vida», respondí. Durante 69 años he aprendido muchas cosas, pero la más importante la aprendí en estos últimos meses, que el amor sin respeto es abuso disfrazado. Ángela me había ayudado a llegar a esa conclusión. Hortensia me había dicho, el amor verdadero nunca pide que sacrifiques tu dignidad. El amor verdadero nunca pide que te hagas invisible. Ustedes confundieron mi amor con debilidad, continué, mirando alternadamente a los dos. Confundieron mi paciencia con estupidez. Confundieron mi generosidad con obligación. Valentín se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. «Mamá, por favor, eres todo lo que tengo». «No», lo detuve antes de que pudiera tocarme. «Tú fuiste todo lo que yo tenía, y decidiste que no era suficiente. Decidiste que necesitabas algo más importante que el amor de tu madre». Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no me movían como antes. Había llorado demasiadas lágrimas solitarias en mi cuarto pequeño como para que las suyas me hicieran cambiar de opinión. Necesitabas una casa gratis, dinero fácil y una empleada que no pidiera salario. Continué con dureza necesaria. Bueno, ya conseguiste todo eso. Ahora es tiempo de que aprendas a conseguirlo por ti mismo.
30 días, repetí por última vez, volviendo a mi lugar en la mesa donde todo había comenzado. El 19 de enero, quiero que esta casa esté libre de sus pertenencias y de su presencia. Beatriz se puso de pie con los ojos llenos de odio puro. Vas a lamentarte de esto, Hortensia. Vas a quedarte sola. Y cuando seas vieja y enferma, no vas a tener a nadie que te cuide. Ya soy vieja. Respondí con una sonrisa serena que me sorprendió a mí misma. Y ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi propia elección. Sus palabras, que meses atrás me habrían destrozado el corazón, ahora rebotaban en mí como gotas de lluvia en cristal. Ya no tenía poder sobre mí. Además, continué, sintiendo una paz profunda llenando mi pecho. Prefiero estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Valentín se acercó una vez más, con una desesperación que ya no me conmovía. Mamá, somos familia. Las familias se perdonan. Las familias también se respetan. Lo interrumpí con firmeza final. Y ustedes eligieron no respetarme. Ahora yo elijo no permitirlo más. Me dirigí hacia la puerta de entrada, abriéndola de par en par. El aire fresco de la noche navideña entró a la casa, llevándose con él el ambiente tóxico que había dominado mi hogar durante meses. La cena ha terminado, anuncié. Y también esta conversación. Beatriz salió primero, murmurando maldiciones que ya no me importaban. Valentín se detuvo en el umbral, volteando hacia mí una última vez. Mamá, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a destruir nuestra familia? No, Valentín, respondí con una tristeza que ya no era desesperación, sino aceptación. Yo no destruí nuestra familia. Ustedes la destruyeron cuando decidieron que yo no merecía respeto. Yo solo estoy recogiendo los pedazos de mi dignidad. Él salió en silencio, y yo cerré la puerta detrás de él. Por primera vez en meses, el sonido de la cerradura no me encerró como prisionera. Me protegió como reina de mi propio castillo. Me quedé de pie en mi sala, respirando el silencio que ya no se sentía vacío, sino lleno de posibilidades. Caminé hasta la ventana y vi cómo se alejaban hacia su auto, discutiendo acaloradamente. Ya no era mi problema. El teléfono sonó. Era Ángela. ¿Cómo te fue, guerrera? Drenia me preguntó con esa voz llena de cariño genuino que tanto había extrañado. Me fue liberador, respondí, sorprendiéndome de lo cierto que sonaba. Ya no soy la víctima de mi propia bondad. ¿Y cómo te sientes? Me tomé un momento para evaluar realmente cómo me sentía. Me siento como Hortensia otra vez, como la mujer que crió a un hijo sola, como la mujer que construyó una vida digna con sus propias manos. Esa es mi amiga, rió Ángela. ¿Quieres que vaya para acompañarte? No, respondí, y esta vez la soledad no me asustaba. Quiero estar sola conmigo misma. Tenemos mucho de qué hablar. Después de colgar, caminé por toda mi casa, redescubriéndola. Volví a la cocina y me serví una taza de café. El café que me gustaba a mí, no el que Beatriz había estado comprando porque era más moderno. Me senté en la mesa del comedor, en mi lugar, el lugar de la cabecera que me había sido negado sutilmente durante meses. Tomé el primer sorbo y supe que tenía razón. El sabor de la libertad era mejor que cualquier comodidad falsa. Durante las siguientes semanas, reconstruí mi vida pieza por pieza. Contraté un servicio de limpieza para borrar toda huella de la presencia de Beatriz. Cambié las cerraduras como había prometido. Recuperé mi cuenta bancaria completamente. Volví a decorar mi casa con mis propios gustos, mis propios recuerdos, mis propias decisiones. Ángela se convirtió oficialmente en mi mejor amiga. Retomé las llamadas con mis primas del interior.
Volví a invitar a mis amigas del club de lectura. Mi casa se llenó nuevamente de risas verdaderas, de conversaciones significativas, de amor genuino. Valentín intentó llamarme varias veces durante esas semanas. Dejó mensajes de voz llorosos, promesas de cambio, súplicas de perdón. Pero yo había aprendido a distinguir entre arrepentimiento genuino y pánico por las consecuencias. El día que se cumplía el plazo, pasé en casa de Ángela. No quería estar presente cuando vinieran por sus cosas. Cuando regresé por la noche, encontré las llaves sobre la mesa del comedor y una nota. «Mamá, algún día vas a entender que solo queríamos lo mejor para todos. Espero que seas feliz en tu soledad». Arrugué la nota y la tiré a la basura. Incluso en su despedida, no podía asumir responsabilidad por sus acciones. Pero yo sí, era feliz. No en mi soledad, sino en mi libertad. 6 meses después, mientras regaba las nuevas plantas de mi jardín, las que había elegido yo, las que me gustaban a mí, escuché el timbre. Era Valentín, solo, con la cara más delgada y los ojos más humildes. «Mamá», dijo simplemente, «vengo a disculparme, de verdad, sin excusas». Lo miré por largo rato. Este hombre que había sido mi niño, mi razón de vivir, mi mayor orgullo y mi mayor decepción. «¿Qué pasó con Beatriz?», Drenia pregunté. «Se fue. Resultó que cuando no había dinero fácil ni casa gratis, yo ya no era tan atractivo». Asentí. No me sorprendía. «¿Y qué quieres, Valentín?». «Quiero pedirte perdón. Quiero la oportunidad de conocer nuevamente a mi madre, de respetarla como se merece. ¿Y qué me ofreces a cambio?». «Swing», pregunté, porque había aprendido que el amor sin condiciones puede convertirse en abuso permitido. «Te ofrezco respeto genuino. Te ofrezco tiempo de calidad. Te ofrezco el hijo que solías tener, no el extraño egoísta en que me convertí». «¿Y si no acepto?», Drenia pregunté, necesitando saber que mi perdón no era obligatorio. «Entonces respetaré tu decisión, porque finalmente entendí que respetarte es amarte». Esas palabras, respetarte es amarte, resonaron en mi corazón como campanas de reconciliación. «Puedes pasar», dije finalmente, «pero con condiciones claras. Esta sigue siendo mi casa. Estas siguen siendo mis reglas. Y si alguna vez vuelves a faltarme el respeto, no habrá segunda oportunidad». Él asintió, con lágrimas genuinas en los ojos. «Porque al final», le dije mientras preparaba café para los dos, «no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez. Es tu capacidad de valorarte lo suficiente para no aceptar migajas de amor». Mientras servía el café en mis tazas favoritas, las que había guardado durante meses, supe que había tomado la decisión correcta. Había recuperado no solo mi casa y mi dinero, había recuperado mi dignidad, mi voz y mi lugar en el mundo. Y eso, a los 69 años, era el regalo más valioso que podía haberme dado a mí misma. 2 años después, mientras tomaba mi café matutino en el jardín que había rediseñado completamente según mis propios gustos, reflexionaba sobre el camino recorrido. Las hortensias que llevaban mi nombre florecían más hermosas que nunca, como si hubieran estado esperando que yo recuperara mi propia fuerza para mostrar la suya. La casa había vuelto a ser un hogar donde las risas eran genuinas, donde las conversaciones tenían sustancia, donde cada rincón reflejaba la personalidad de su verdadera dueña. Había redecorado cada habitación, no por capricho, sino como un acto de reclamación. Cada mueble elegido por mí, cada color seleccionado según mi gusto, cada espacio organizado para mi comodidad. Ángela seguía siendo mi confidente más cercana, pero ya no era mi único apoyo emocional. Mi círculo social se había expandido naturalmente cuando dejé de vivir con vergüenza.
Las amigas del club de lectura venían regularmente. Mis primas del interior me visitaban sin tener que pedir permiso a nadie. Había incluso comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario, descubriendo talentos que había mantenido dormidos durante décadas. Hortensia, me había dicho mi instructora de pintura la semana pasada, tienes una perspectiva muy particular del color. Es como si hubieras aprendido a ver la vida de una manera completamente nueva. Y tenía razón. Había aprendido a ver la vida con otros ojos. Ojos que ya no buscaban aprobación constante, que ya no temían la soledad, que ya no confundían el amor con la sumisión. Valentín venías a visitarme todos los domingos. Al principio, esas visitas habían sido tensas, cargadas de silencios incómodos y conversaciones superficiales. Pero gradualmente, habíamos comenzado a reconstruir una relación basada en respeto mutuo. Él había tenido que aprender a verme como una persona completa, no solo como mamá, la función que había ocupado en su vida. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Me había preguntado durante una de nuestras caminatas dominicales por el parque. Es descubrir que mi madre tiene opiniones propias sobre política, sobre arte, sobre la vida. Nunca me había molestado en preguntarte qué pensaba realmente. Porque nunca consideraste que mis pensamientos pudieran ser interesantes. Le había respondido con honestidad, pero sin amargura. Para ti, yo era una función. La que cocinaba, la que limpiaba, la que siempre estaba disponible. Él había asumido esa verdad con humildad. Tienes razón, y me avergüenza haberme tardado tanto en darme cuenta. Esas conversaciones honestas habían sido la base de nuestra nueva relación. Una relación donde yo no era solo la madre sacrificada, sino Hortensia, una mujer con historia propia, con sueños propios, con derecho a priorizar su propia felicidad. El cambio más notable no había sido en mi casa o en mis relaciones, sino en mí misma. Me miraba al espejo y veía a una mujer diferente, no más joven. Los 71 años se notaban en mi rostro, pero sí más viva. Mis ojos tenían un brillo que había estado ausente durante meses. Mi postura era más erguida. Mi sonrisa era más frecuente y genuina. Había comenzado así que invertir tiempo en mi arreglo personal. No para impresionar a nadie, sino porque me lo merecía. Compré ropa que me gustaba, no solo la que era apropiada para mi edad. Me hice un corte de cabello moderno que escandalizó a algunas vecinas, pero que me hacía sentir renovada. «Te ves diferente», me había dicho el doctor durante mi último chequeo médico. «¿Has estado haciendo ejercicio?» «He estado ejercitando mi autoestima», le había respondido. Y ambos nos habíamos reído. Pero había sido cierto. Ejercitar la autoestima era como ejercitar cualquier músculo. Requería práctica constante y resultaba en fortalecimiento gradual. Mi situación financiera había mejorado considerablemente. Sin Beatriz gastando mi dinero en frivolidades, sin tener que mantener a 2 adultos que podían trabajar, mi pensión me alcanzaba no solo para vivir cómodamente, sino para darme gustos que había negado durante años. Había contratado un servicio de jardinería porque quería disfrutar de las flores sin el trabajo pesado. Había comprado una televisión nueva para mi cuarto porque quería ver mis programas favoritos sin molestar a nadie. Incluso había comenzado a viajar. Pequeños viajes, nada extravagante, pero significativos para alguien que no había salido de la ciudad en años. El mes pasado había visitado a mi prima Elena, la que había tenido que recibir en el patio durante el reinado de Beatriz. Esta vez me había quedado una semana completa durmiendo en la habitación de huéspedes, siendo tratada como la visita especial que merecía ser. «No puedo creer que seas la misma mujer que conocí hace 2 años», me había dicho Elena. Esa Hortensia estaba apagada, triste,
como si se hubiera rendido. Esta Hortensia brilla. Y era cierto. Había recuperado mi brillo. No el brillo de la juventud, sino algo mejor. El brillo de la autenticidad. Las noches ya no eran sinónimo de soledad y tristeza. Había redescubierto el placer de mis propios rituales. El baño relajante con sales aromáticas. La lectura sin interrupciones. La música que me gustaba a todo volumen, si así lo deseaba. Mi casa se había convertido en mi santuario, no en mi prisión. Había momentos, especialmente en las tardes tranquilas, cuando reflexionaba sobre el camino que había tomado. A veces me preguntaba si había sido demasiado dura, si había reaccionado con exceso, pero entonces recordaba cómo me sentía durante esos meses de humillación, cómo había comenzado a creer que realmente era una carga, una molestia, una presencia que había que tolerar. No, me decía a mí misma en esos momentos de duda. Elegiste tu dignidad por encima de la comodidad falsa. Elegiste el respeto por encima del amor tóxico. Ángela seguía siendo mi punto de referencia moral. Hortensia, me había dicho hace poco, fuiste un ejemplo para todas las mujeres de nuestra generación. Demostraste que nunca es tarde para defender lo que mereces. Sus palabras me llenaban de orgullo, pero también de responsabilidad. Había comenzado a ser más activa en el centro comunitario, compartiendo mi experiencia con otras mujeres mayores que vivían situaciones similares. No como consejera profesional, sino como alguien que había pasado por el fuego y había salido fortalecida. Lo más importante, les decía en esas reuniones informales, es recordar que el amor verdadero nunca pide que sacrifiques tu dignidad, que la familia verdadera no requiere que te hagas invisible. Algunos casos me recordaban dolorosamente mi propia experiencia. Mujeres que habían entregado el control de sus finanzas a hijos manipuladores. Mujeres que habían sido convencidas de que eran demasiado viejas para tomar sus propias decisiones. Mujeres que habían aceptado migajas de afecto porque temían quedarse completamente solas. La soledad, les explicaba, no es lo peor que te puede pasar. Lo peor es vivir rodeada de gente que te hace sentir sola. Mi historia se había convertido en un faro de esperanza para muchas. Demostraba que era posible reconstruir una vida digna incluso en la tercera edad, que los 70 años no eran sinónimo de resignación, que el respeto podía ser reclamado sin importar la edad. Mientras terminaba mi café y me preparaba para otro día lleno de posibilidades, pensé en Beatriz, no con amargura, sino con una especie de gratitud extraña. Sin su presencia tóxica, tal vez nunca habría descubierto mi propia fuerza. Sin sus humillaciones, tal vez nunca habría valorado tanto mi dignidad. Sin su manipulación, tal vez nunca habría aprendido a distinguir entre amor genuino y chantaje emocional. A los 71 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Que establecer límites no es crueldad, es autocuidado. Que elegir la dignidad por encima de la comodidad no es soberbia, es sabiduría. Y mientras el sol iluminaba mi jardín renovado, supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. Porque al final, no importa cuántos años tengas o cuántos errores hayas cometido, siempre es el momento perfecto para empezar a tratarte con el respeto que mereces.